Estimados docentes, se va a desarrollar el video tutor de autoevaluaciones. Bien, nos encontramos en la sección de autoevaluaciones. Aquí tendremos elaboradas las plantillas de las 8 autoevaluaciones que nos corresponde en este módulo. Bien, vamos a agregar las autoevaluaciones correspondientes, digamos, a la semana 2. Hacemos clic aquí y hacemos clic en editar. Bien, es aquí donde nosotros vamos a agregar las preguntas de la semana. Hacemos clic en crear pregunta, elegimos el tipo de pregunta que deseamos agregar. En este caso vamos a agregar una de zona activa, ¿ya? Entonces el título de pregunta 1, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que agregar la pregunta, ¿sí? Para ello nosotros ya tenemos que tener listo nuestras preguntas en un archivo en Word, y también debemos tener separadas en un archivo las imágenes que vayamos a necesitar para la elaboración de la pregunta. Bien, en este caso voy a agregar la pregunta. Bien, entonces esta primera pregunta de zona activa es: señale la zona de acumulación de energía del sistema fotovoltaico. Entonces, como ven, esta pregunta, ¿no?, indica al alumno que tiene que señalizar dentro de una imagen el área que corresponde a la respuesta. Entonces, en el segundo paso, ya ingresé la pregunta, el segundo paso es cargar la imagen, ¿no? Entonces hago clic aquí en examinar mi equipo. Para esto les decía de que en un archivo ya tenemos que tener identificadas y bien editadas nuestras imágenes. Bien, aquí observo, ya cargué la imagen fotovoltaico. Tercer paso es identificar la zona que corresponde a la respuesta dentro de la imagen. Aquí en el texto también nos indica: haga clic sobre el área de la imagen y arrástrela con el ratón para especificar el área de la zona activa de la respuesta correcta. Entonces mi área es la zona donde está la batería, ¿no? Aquí. Entonces voy a señalizar, ¿sí?, sin soltar el mouse, ¿sí? Ya señalicé. Puedo visualizar aquí las coordenadas izquierda y derecha que efectivamente se han marcado mi área de respuesta, ¿no?, mi zona activa. Bueno, aquí en el segundo paso me indica que puedo agregar algunos comentarios para una respuesta correcta, ¿no? Entonces aquí efectivamente, ¿no?, en esta zona puedo confirmar, puedo motivar al alumno, revise, bueno, pasamos al siguiente capítulo, o si no, también podemos agregar alguna información adicional, ¿no? Efectivamente en esta zona se ubica, ¿no?, la batería, digamos, ¿no?, accesorio de acumulación. Bueno, bien, ¿no? Aquí en el siguiente paso dice comentarios para la respuesta incorrecta, ¿no? Le puedo recomendar revisar los capítulos, ¿no?, en los cuales se desarrolla ese tema, ¿no?, los 2 y 3 de la unidad 1, ¿no? O si no, el enlace interesante publicado, o si no, la ayuda, ¿no?, siempre relacionando el material que vamos publicando. Dado que esta es una autoevaluación, entonces no vamos a considerar palabras claves para esta autoevaluación, ni también podemos agregar alguna nota de profesor, como también no. Entonces hago clic aquí en enviar y crear otro si deseamos agregar otra pregunta de este tipo, ¿no? Pero si queremos ingresar otra pregunta de otro tipo, haremos clic en enviar. En este caso voy a enviar y crear otra pregunta de este tipo. Y me muestra nuevamente crear y editar una pregunta de zona activa. Ya agregó la primera pregunta que hemos hecho, ahora vamos a crear otra. En este tipo de pregunta va a estar relacionada al tema de las matemáticas, ¿ya? Entonces voy a agregar acá la pregunta, desarrollar, ¿no?, la siguiente función. Entonces tengo que agregar acá la imagen, examinar, y aquí tengo, ahí está, podemos observar, ¿no?, aquí efectivamente esa es mi cuestión.
Si estoy conforme, diré pues insertar. Seguro que desea continuar, aceptar. No deseo hacerle ninguna descripción previa, ¿no? Aquí está. Luego voy a cargar la imagen que tiene las alternativas, ¿no? Para que el alumno pueda señalizar la respuesta al desarrollo de esta función. Entonces hago clic en examinar y luego la imagen que contiene las alternativas. Aquí está, solución 2, y sigo el tercer paso para señalizar cuál de estas alternativas corresponde a mi respuesta. En este caso corresponde a la alternativa C. Entonces, como indica acá, ¿no? Hago clic en el área de la imagen y la voy a arrastrar con el ratón. Hago clic y señalizo el área que encierra mi respuesta. Aquí puedo verificar las coordenadas izquierda y derecha, ¿no? Puedo agregar un comentario si la respuesta es correcta, como también otro comentario si es incorrecta, ¿no? Acá puedo recomendar, motivar al alumno que practique más, ¿no? ¿Ya? Alguna nota tal vez del profesor. Bien. En este caso vamos a crear ya otra pregunta de otro tipo, entonces voy a hacer clic aquí en enviar. Bien, observemos aquí ya podemos visualizar la primera pregunta, ¿sí? La segunda, y ahora vamos a agregar otro tipo de pregunta dentro de esta autoevaluación 2. Vamos a agregar ahora una autoevaluación abierta, ¿ya? O en este caso que se conoce como redacción o respuesta breve. Digamos, vamos a agregar una pregunta en la cual se le pide al alumno que analice un video y que identifique algunos puntos claves que nos interesan. Entonces esta es nuestra pregunta 3. Texto de la pregunta diré: analice el video e identifique los bienes y servicios ambientales. Bien, entonces el video. Utilizo aquí el editor, ¿no? El editor, y pues me dirijo aquí en el mashup, ¿no? Video de YouTube para identificar el video adecuado. Si tengo el enlace, puedo pegarlo, ¿no? La ruta, o si no, también puedo buscar, ¿no? En este caso, a ver, ya en este caso ya tengo la ruta. Sí, a ver, voy a ir. Ahí está, me muestra efectivamente, este es el video, ¿no? Verifico y selecciono, ¿no? Aquí me indica cómo es que se va a visualizar, ¿no? Como lo deseo en miniatura, voy a elegir en este caso miniatura. Me pregunta si deseo que se muestre la dirección, le voy a indicar no, porque la pregunta de tal forma que la evaluación se vea concreta, específica. Mostrar la información de YouTube no es necesario, ¿no? Bien, entonces hago clic en enviar. Aquí está, podemos visualizar la pregunta con el video que deseamos que el alumno analice. El siguiente paso es la respuesta, ¿no? En este caso es el tipo de pregunta es respuesta corta, ¿no? Entonces aquí voy a agregar la respuesta, ¿sí? Que son palabras claves que el alumno debió haber identificado del video. En este caso los bienes y servicios ambientales son agua, sol, tierra, ¿no? Para que el alumno pueda autoevaluarse, ¿no? Bien, entonces ahora voy a enviar. Hago clic aquí en enviar y crear otro porque deseo agregar otra pregunta de este mismo tipo. Pregunta 4, texto de la pregunta viene a ser revisar, ¿no? El siguiente video y elaborar e identificar los ingredientes utilizados. Entonces voy a agregar, en este caso voy a buscar, digamos, me interesa que identifique los ingredientes de
ceviche. Entonces voy a buscar acá un video, ¿no? Cómo elaborar el ceviche, digamos, de Gastón. Entonces aquí tenemos un video, cómo preparar un ceviche por Gastón, cómo elaborar la mejor receta, ¿no? Entonces voy a elegir cuál sería el más idóneo, digamos que sea el primero, ¿ya? Obviamente que el docente tiene que haber revisado, haber hecho una preevaluación, identificar cuál sería el más idóneo. La presentación, que sea en miniatura, que nos muestre la dirección. Bien, entonces aquí voy a indicar enviar, ya, enviar. Aquí podemos ingresar la respuesta, si deseamos podemos ingresar, como también no, pero entendamos de que si lo dejamos sin la respuesta, es que nosotros luego tenemos que indicarle al alumno, tendremos que agregarle posteriormente la respuesta o responderle al alumno para que el alumno pueda saber si respondió adecuadamente o no. Entonces lo ideal es que sí pueda agregarse la respuesta. Bien, entonces ya ingresamos las respuestas y vamos a enviar y vamos a crear otra pregunta. Vamos a crear otra pregunta, ya, pero en este caso esta pregunta va a ser de respuestas múltiples, ¿no? Respuestas múltiples, pues vamos a agregar una pregunta que puede tener una alternativa como también dos, ¿ya? Entonces en este caso vamos a escribir aquí, ¿no? ¿Ya? Sí, vamos a indicar a dónde pertenecen las runas de Choquequirao. Entonces aquí el segundo paso son las opciones. En este paso nos pregunta de qué manera es que se desea que se visualice, cuál es la numeración de las alternativas. Como ya estamos enumerando en números arábicos las preguntas, entonces las alternativas las vamos a pedir que sean en letras minúsculas. La orientación de las respuestas vamos a pedir que sea de manera horizontal, ¿no? Que sea una al costado de la otra. ¿Ya? Acá también podemos activar si deseamos que se muestre en orden aleatorio. Aquí, mostrar en orden aleatorio. ¿No? Que el orden de las alternativas va a ser siempre indistinto a pesar de que ingrese a una misma pregunta. Bien, las respuestas. ¿Cuántas alternativas deseamos nosotros dar? Lo ideal es superior a 4. ¿Ya? Bueno, tampoco que sea excesivo, ni 6, ¿no? Entre 4 y 5 estaría bien. Entonces vamos a agregar acá cuáles pudieran ser esas alternativas. Digamos, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Junín. En este caso la respuesta es Cusco, entonces voy a activar, ven acá, observamos, correcto, aquí, ¿sí? Ahí vamos a activar Cusco. Bien, ya agregué, puedo agregar aquí comentarios para una respuesta correcta, comentarios para la respuesta incorrecta, y alguna nota tal vez, y bueno, haré clic aquí en enviar y crear otro si deseo agregar una pregunta de este mismo tipo. Vamos a agregar nuevamente otra pregunta de este mismo tipo, ya, es mi pregunta 6. A ver, vamos a agregar acá. Vamos a ingresar a ver acá. ¿Dónde? Una pregunta, digamos. La pregunta va a ser: ¿dónde inicia el río Amazonas? Entonces, la numeración de las respuestas
Vamos a elegir, si mis preguntas han sido ingresadas en números romanos, puedo elegir la enumeración de la respuesta en números, ¿no? La orientación de la respuesta es, bueno, en esta vez voy a agregar de manera vertical, que me muestre el alumno de manera vertical. Aquí, mostrar las respuestas en orden aleatorio, ¿ya? Vamos a elegir que sí, para que el alumno tenga distinto orden cada vez que acceda a la misma pregunta. Número de respuestas, podemos elegir, digamos en esta vez 5, y ahí nos va a mostrar 5 espacios, ¿no? Ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a agregar acá la primera alternativa, sí, voy a poner Arequipa, Trujillo, Iquitos, Cusco, Lima. La respuesta es Arequipa. Bien, entonces ya señalicé la respuesta, ya ingresé mis alternativas, puedo agregar comentarios si mi respuesta es correcta o incorrecta, ¿ya? Bien, entonces ahí voy a culminar, enviar. Bien, ya hemos ingresado nuestras 6 preguntas, podemos visualizarla aquí, nuestras preguntas con nuestras alternativas y material también de apoyo, como es el caso de los videos, para que el alumno pueda responder. Bien, una vez que hemos ingresado las preguntas, retornamos a lo que es autoevaluaciones. Vuelvo a ingresar a la autoevaluación en la cual he ingresado las preguntas. Hago clic aquí, ya no editar la prueba porque ya ingresé las preguntas. Ahora voy a editar las opciones de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que voy a indicar, digamos, alguna descripción sobre el contenido de las preguntas. Las preguntas, ¿no? Las preguntas corresponden a la unidad 1, capítulo 2 y 3. ¿Ya? Aquí nos piden, ¿no?, descripción del enlace del contenido. Bien. Aquí nos indica, abrir prueba en una ventana nueva, sí. Para que el alumno pues no salga de su campus, le diremos que sí. Disponibilidad de la prueba. Dado que esta es una autoevaluación, pues sí es importante que el alumno pueda tener esta autoevaluación siempre disponible. También nos dice acá, añadir un anuncio nuevo para esta prueba, pues le diremos sí, para que el alumno sepa que el docente ha ingresado una autoevaluación y la tiene el alumno disponible. Aquí también debemos tener activos los intentos múltiples de tal forma que el alumno pueda ingresar las veces que crea. Aquí también está activa la opción de forzar terminación. Quiere decir que el alumno va a tener tan solo un tiempo para poder responder esa autoevaluación. Culminado ese tiempo, pues se va a forzar y se va a enviar al campus virtual para luego ser revisado por el docente, ¿no?, para observación, aunque este sistema pues también le podrá proporcionar al alumno las respuestas de esta autoevaluación. Establecer temporizador. Si consideramos que vamos a forzar la terminación, entonces es necesario poder establecer ese tiempo. ¿Cuánto tiempo asigno a esta evaluación? Digamos, a esta evaluación vamos a asignarle el tiempo de 30 minutos, ¿no? Y vamos a activar. Aquí en la sección activado, ¿qué significa? Que la prueba se guardará y se enviará automáticamente cuando el tiempo se agote, ¿no? Bien, aquí no le vamos a establecer ninguna fecha de inicio ni de término, porque lo que deseamos es que el alumno pueda ingresar a esta evaluación en cualquier momento.
tampoco vamos a asignarle ninguna contraseña, es de acceso libre, ¿no? Va a estar activo para todos los alumnos del curso, ni tampoco vamos a agregar fechas de vencimiento, ¿no? Aquí, opciones de autoevaluación. Es importante que esta sección no esté seleccionada. ¿Por qué? Porque si activamos esta opción, lo que va a hacer es que esta autoevaluación va a ser parte de los cálculos de las puntuaciones del centro de calificación. ¿Qué quiere decir? Que va a considerarse esta autoevaluación como parte del promedio final del alumno. Y estas autoevaluaciones no son consideradas en este promedio final. Tan solo tenemos 3 conceptos de evaluación. Recordemos: parcial, final y trabajo académico. Las autoevaluaciones no son parte de la calificación final. Entonces esta opción no la vamos a incluir. Aquí, esta siguiente opción indica: permite ocultar completamente los resultados de esta prueba del profesor y el centro de calificaciones. Sí, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que esta autoevaluación no va a ser parte del promedio final. Bien, en la siguiente parte nos permite activar al alumno si deseamos que se muestre todas las respuestas o solamente las correctas o todas. Sí, en este caso vamos a activar que se me muestre las correctas. Claro que podemos activar todas. Bien, sobre la presentación de la prueba. ¿Cómo deseamos nosotros que se muestren? ¿Todas las preguntas al mismo tiempo o tal vez pregunta por pregunta? Entonces vamos a elegir una por vez. Una pregunta, termine la pregunta y el sistema le mostrará la segunda pregunta y así sucesivamente. Si deseamos, podemos activar aquí que el alumno no vuelva a la pregunta anterior, pero lo ideal es que lo dejemos así, de tal forma que el alumno pueda repasar y volver y sentirse, estar en la capacidad de poder responder adecuadamente, ¿no? Aquí. También podemos activar aquí que las preguntas se muestre al alumno en forma aleatoria. Digamos, si hemos ingresado 5 o 6 preguntas en un orden, el alumno podrá ingresar a esta autoevaluación y le va a mostrar en distinto orden. Todas las veces que ingrese siempre va a tener un orden diferente, de tal forma que el alumno no se mecanice en relación al orden de las respuestas, ¿no? Las alternativas también hemos activado que se informe en forma aleatoria, ¿no? Entonces siempre va a ser un examen nuevo para el alumno. Bien, ya he establecido, ¿sí?, la forma como es que se va a presentar la pregunta de estas autoevaluaciones. Haré clic en enviar. A ver, voy a siempre revisar las preguntas, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Bien, entonces tenemos 6 preguntas. En relación al puntaje, pues puedo establecer según el grado de dificultad el puntaje. En este caso voy a asignar de acuerdo a la dificultad, que pueda tener 4, ¿sí? 4 puntos. Aquí le hago doble clic, ¿no? Aquí también esta pregunta, dado que el alumno tiene que desarrollar, también le voy a asignar 4 puntos. Aquí en este video que tiene que analizar, le voy a asignar un puntaje de 2 puntos. Aquí que tiene que desarrollar un poco más, le voy a agregar 4 puntos. Y esta también, digamos, le voy a asignar un puntaje de 2, siempre de acuerdo al grado de dificultad. Bien, ahora sí, terminé, verifiqué las preguntas, las alternativas. Bien, entonces voy a aceptar.
Una vez que he terminado, he revisado, haré clic en aceptar. Ya hemos ingresado nuestras preguntas, también ya hemos indicado cómo es que se va a presentar las preguntas al alumno. Ahora vamos a hacer una simulación de cómo es que se va a mostrar. Fíjense, en primera instancia le muestra las instrucciones que le indica al alumno que va a tener un tiempo límite, que se va a guardar, ¿no? Ahí están las indicaciones que el docente ha ingresado de cómo es que, las indicaciones previas de cómo es que el alumno tiene que resolver la autoevaluación, y luego haremos clic aquí en comenzar. Bien, observen que se ha activado de que se le muestre al alumno pregunta por pregunta, y efectivamente, fíjense, la primera pregunta que agregamos fue de zona activa, pero como elegimos que sea en orden aleatorio la presentación de las preguntas, ¿no? El sistema nos muestra este tipo de pregunta, ¿ven? Entonces voy a elegir, ¿no? Aquí la respuesta, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y luego, una vez que he indicado la respuesta, tengo que ir y guardar respuesta, ¿no? Y acá está. Ya guardé respuesta, paso a la siguiente pregunta. Ahí está, ¿ven? Siempre le muestra las indicaciones, le indica que tiene intentos múltiples, ¿no? Ahí está. Aquí también le indica que al pasar a otra pregunta se va a guardar la respuesta que pudo haber elegido, ¿no? Entonces aquí voy a elegir, también voy a guardar la respuesta, ¿no? Si deseo puedo pasar de frente, aquí está, voy a observar el video. Ya. Bien, voy a responder, guardar, paso a la siguiente, ¿no? Aquí me muestra el diagrama, dice, acá le indica que señale la zona de acumulación de energía del sistema. Entonces yo puedo haber elegido el alumno esta, ¿ven? Entonces ahí se marca las coordenadas, ¿no? Digamos que sea esa para el alumno. Si el alumno desea, mientras no culmine su tiempo, puede también borrar, ¿ven? Se borró, y puede analizar más la imagen y cambiar de decisión sobre la respuesta. Una vez que está seguro, pues hará guardar y siguiente. Aquí pues desarrollará la función, ¿no? Le va a tomar un tiempo y luego elegirá la respuesta. Ahí están las coordenadas grabadas de la elección del alumno. Finalmente la última pregunta, ¿no? Ahí está. Bien. Bien, entonces una vez que he respondido en cada una de las preguntas, poniéndonos en el lugar del alumno, va a guardar y enviar. Y pues nos sale una ventana de confirmación, ¿no? Aceptar. Ahí está, ¿no? Le indica al alumno la autoevaluación que ha elegido, ¿no? También el curso, la fecha que empezó, la hora, ¿no? El tiempo que utilizó. Sí, una vez que he terminado, si el alumno desea consultar los resultados, pues hará clic en aceptar. Ahí está, y le muestra los resultados, ¿no? Muestra los resultados y la elección del alumno, ¿no? Ahí está, respuesta seleccionada, respuesta correcta. El alumno podrá verificar si efectivamente respondió adecuadamente. Y ahí está, ¿no? Ahí está un check que le muestra efectivamente que logró responder adecuadamente. Ahí está, es correcta. Entonces haremos aceptar, y así el alumno podrá estar listo para su siguiente evaluación.
Estimados docentes, se va a desarrollar el video tutor de autoevaluaciones. Bien, nos encontramos en la sección de autoevaluaciones. Aquí tendremos elaboradas las plantillas de las 8 autoevaluaciones que nos corresponde en este módulo. Bien, vamos a agregar las autoevaluaciones correspondientes, digamos, a la semana 2. Hacemos clic aquí y hacemos clic en editar. Bien, es aquí donde nosotros vamos a agregar las preguntas de la semana. Hacemos clic en crear pregunta, elegimos el tipo de pregunta que deseamos agregar. En este caso vamos a agregar una de zona activa, señalizar dentro de una imagen el área que corresponde a la respuesta. Entonces, en el segundo paso, ya ingresé la pregunta, el segundo paso es cargar la imagen, ¿no? Entonces hago clic aquí en examinar mi equipo. Para esto les decía de que en un archivo ya tenemos que tener identificadas y bien editadas nuestras imágenes. ¿Bien? Aquí observo, ya cargué la imagen fotovoltaico. Tercer paso es identificar la zona que corresponde a la respuesta dentro de la imagen. Aquí en el texto también nos indica, haga clic sobre el área de la imagen y arrástrela con el ratón para especificar el área de la zona activa de la respuesta correcta. Entonces mi área es la zona donde está la batería, ¿no? Aquí. Entonces voy a señalar accesorio de acumulación. Bueno. Bien, ¿no? Aquí en el siguiente paso dice comentarios para la respuesta incorrecta, ¿no? Le puedo recomendar revisar los capítulos, ¿no?, en los cuales se desarrolla ese tema, ¿no? Los 2 y 3 de la unidad 1, ¿no? O si no, el enlace interesante publicado, o si no, la ayuda, ¿no? Siempre relacionando el material que vamos publicando. Dado que esta es una autoevaluación, entonces no vamos a señalizar, ¿sí?, sin soltar el mouse, ¿sí? Ya señalicé, puedo visualizar aquí las coordenadas izquierda y derecha que efectivamente se han marcado mi área de respuesta, ¿no?, mi zona activa. Bueno, aquí en el segundo paso me indica que puedo agregar algunos comentarios para una respuesta correcta, ¿no? Entonces aquí efectivamente, ¿no?, en esta zona puedo confirmar, puedo motivar al alumno, revise, bueno, pasamos al siguiente capítulo, o si no, también podemos agregar alguna información adicional, ¿no? Efectivamente, en esta zona se ubica, ¿no?, la batería, digamos, ya. Entonces, el título de pregunta 1, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que agregar la pregunta. Sí, para ello nosotros ya tenemos que tener listo nuestras preguntas en un archivo en Word, y también debemos tener separadas en un archivo las imágenes que vayamos a necesitar para la elaboración de la pregunta. Bien, en este caso voy a agregar la pregunta. Bien, entonces esta primera pregunta de zona activa es: señale la zona de acumulación de energía del sistema fotovoltaico. Entonces, como ven, esta pregunta, ¿no?, indica al alumno que tiene que señalar